Hay un milagro de luz será real junto a la orilla del mar, sobre un monte desnudo en el tiempo. Muy bien, que la paz del Señor Jesucristo repose en sus vidas, sus mentes y sus corazones. Alabamos al Señor en este bello, hermoso día, domingo 9 de octubre del año 2022, a 2 días de recordar el Día de la Hispanidad, el día en que llegó la tecnología, porque aunque ustedes no lo crean, llegó tecnología, llegaron los caballos. Cuando empezó el proceso del descubrimiento de América, aquel lejano 12 de octubre, del momento en que en este momento no me acuerdo, pero lo sé, en que vinieron los europeos y empezaron a llenar lo que es nuestra hoy América. ¿Ya? Vamos a agradecer al Señor en oración este hermoso día, Padre amado. Gracias por tu bondad, tu presencia, por tu misericordia. Ayúdanos en la palabra, Señor. Queremos honrarte a ti y queremos ser de edificación para nuestros hermanos y para nosotros mismos. Te damos todo el honor, la honra y la gloria, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a mirar el libro de los Efesios, ¿ya? Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios. Vamos a continuar así saltadita. Vamos a mirar cómo se estudia el libro de Apocalipsis, que aunque le hagamos empeño de leerlo cronológicamente, pero no se puede, porque la palabra del Señor es tan distinta a los demás libros que de pronto nos lleva a adelantarnos o a atrasarnos, a volver atrás o a adelantarnos hacia adelante, obviamente. Y para entender estos mensajes hermosos y bellos que son para nuestra edificación, para adornar nuestra común salvación. ¿Ya? Quiero que miremos el versículo 11. 1:11 dice, en él, ya en Jesús, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí es donde amamos o no amamos la soberanía de Dios. ¿Podemos cuestionar a Dios? O sea, perdón, hice mal la pregunta. ¿Debemos cuestionarlo? No. ¿Podemos? Sí, el mundo cuestiona a Dios. Y hay cristianos que cuestionan la palabra de Dios. No, sí, yo sé que la Biblia dice, pero es que usted no entiende esto, pero es que los cristianos no entienden tales cosas. Oye, partimos de la base de que Dios es perfecto, de que Dios no tiene errores, y queremos tener un Dios conforme a nuestra imagen. O sea, como yo cometo errores, como yo soy voluble, quisiera que Dios fuera así. Que Dios me dijera amén a todos mis caprichos. Este versículo exalta la gloria, la magnificencia de Dios. ¿Por qué Dios hace todas las cosas según su voluntad? Porque le da la soberana gana y punto. Tiene que haber un ser al que le digamos, sí, Señor, todo lo que tú dices es bueno. Y todo lo que tú dices está bien. ¿Seríamos capaces de decirle como Job, el Señor dio y el Señor quitó? Fíjate que Dios le quitó todo. Permitió que mataran a sus hijos, se le quemara todo, le llevaran todo el ganado que tenía, era inmensamente rico. Dios le dejó algo maravilloso, le dejó a su esposa. ¿Ya?
Le dejó a su esposa. Y Job miró y dijo, ¿qué voy a hacer? El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job hubiera sido como nosotros. Job literalmente, espiritualmente, se paró sobre las cenizas de todo lo que había tenido, aún de los cadáveres de sus hijos, y espiritualmente, por decirlo, le danzó a Dios, aceptando su voluntad y alabándole en medio de la tristeza, porque Job no era masoquista, Job estaba triste. Y por eso digo, nosotros vivimos según las circunstancias. Nosotros somos una generación bendecida hasta hoy. Ucrania. Ponte en el caso de un jovencito que tuvo a los 14 años un ucraniano. Y viene una nación muy poderosa y le invade su ciudad, matan gente delante de ellos, torturan en las calles. Y ese joven crece. Del año 2014 hasta hoy, ¿cuántos años han pasado? 8 años. Y ese jovencito de 10 ahora tiene 18 años. Y después de haber visto el horror de ser conquistado, tiene que enfrentar, ponerse un casco, recibir un fusil de instrucción y no ir a meterse al mall ni andar haciendo protestas en la calle, tirándole bombas molotov a un cuerpo policial que le tienen prohibido defenderse y que tiene que hacer frente a un enemigo con misiles. Esas generaciones no conocen la vida tranquila, como los que nacieron, como los que tenían 10 años en el año 1914 y luego se vieron envueltos en la Segunda Guerra. Vieron el horror en su juventud y lo vieron en la edad adulta. Y en Chile, ¿qué horror hemos visto? Ninguno. Entonces nosotros debemos entender qué pasa a las personas, qué pasa a otras familias. Nos lamentamos según la cruenta realidad de lo que nos ocurrió y esa gente que se le mueren 3 familiares en un accidente en un mismo momento. Y luego tienen que tener 3 ataúdes en casa o en un velatorio. Hermanos, debemos agradecer siempre que si algo nos pasa, pudo haber sido peor. Y Dios no lo permitió. Entonces todo el mundo juzga a Dios por qué pasan estas cosas. Si Dios las permite, Dios en su plena sabiduría, queremos que sea como nosotros. Qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿no? Qué bueno es tener a este Padre amado, todopoderoso, a quien acudir. Y lo más grande que Dios nos puede dar a veces es un gran consuelo. ¿Y por qué nos consuela? ¿Cómo nos consuela? Vamos a verlo hoy. Vamos a verlo. Si vemos ahora el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice en el 11 que Dios hizo todas las cosas según su propósito y voluntad, ¿verdad? ¿Y para qué lo hace? ¿Puede entender el Evangelio? En la semana nos acordamos, más rato nos acordaremos o vamos a estar maldiciendo, otra vez peleando. Nos vamos a olvidar de Dios más rato. Y no vamos a guardar estas cosas en la mente y el corazón. De que Dios ha hecho todo a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y no porque Dios nos exhiba como elementos decorativos en alguna parte, no. Nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Yo fui creado para alabanza de su gloria. Tú fuiste creado para alabanza de su gloria. La humanidad fue creada para alabanza de la gloria de Dios, pero la humanidad no lo quiere, no entiende, lo rechaza. ¿Ya? Algunas personas han dicho, ¿y cómo? ¿Por qué a Satanás se le metió eso de irse contra Dios? ¿Por qué? Y la respuesta a veces ha sido, bueno, mírate tú mismo. Dios te hizo libre,
Dios te hizo con pensamiento, con autonomía, con la facultad de elegir. Hay cosas que no podemos elegir. Nuestra familia, no me refiero al matrimonio, porque el matrimonio lo elegimos voluntariamente, nos elegimos. Pero yo no elegí a mi papá ni a mi mamá, no elegí a mis hermanos. ¿Correcto? Porque si lo hubiéramos hecho, hubiésemos elegido mal. Entonces, cuando nos guía Dios, no elegimos mal. Pero Dios nos da libertad. Y mira la humanidad cómo se ha alejado de Dios. Entonces es una demostración de que Satanás también se alejó de Dios teniendo libertad de pensamiento y acción. Y los demonios que siguieron a Satanás en su rebelión, personas sin cuerpo, seres, neumas, espíritus pensantes, porque los demonios piensan. Los demonios son más inteligentes que el ser humano. Tienen mucha sabiduría, digamos. La verdadera sabiduría ancestral es en los espíritus que se alejaron de Dios. Porque los espíritus fieles a Dios, los ángeles, piensan según la voluntad de Dios. Tienen la libertad de elegir ser demonios, pero quieren seguir siendo ángeles fieles. Asimismo, si Dios nos llamó, nacimos de nuevo. Tenemos la facultad, como los ángeles, de querer volvernos a ser demonios, gente del mundo, hijos del diablo, o seguir siendo hijos de Dios. ¿Y cómo es esto? Empezamos de a poquito. Empezamos con pequeñas cosas. ¿Cómo se nota un niño que puede llegar a pegarle a sus padres en la vida adulta o adolescente? Cuando pequeño se le aguanta todo lo que hacen. No, es que es muy chiquitito. Te queda, empieza la educación desde que nace, desde la cuna. Si usted cría un niño en un hogar, no digo bulla, pero un hogar normal, donde se escucha música, donde se conversa, el niño va a dormir con esa bulla ambiente. Pero a veces lo enseñamos a ser los verdugos de la familia desde niños. Nadie puede hablar porque el bebé está durmiendo. Yo he conocido hogares donde todos hablan y el bebé duerme a su hora. Sí. Se acostumbra. Pero hay niños que son los ídolos y manejan a toda la familia. No se debe meter bulla. Ahí empieza una mala educación. Debemos hacer una vida normal. Una familia normal hace una vida normal. La única que no hace una vida normal es la mamá, porque vive una vida que para una mamá es normal, que no duerme bien, que atiende a su bebé, que tiene que atenderlo a sus horas, que tiene que estar preocupada 100%, pero eso no quita que no pueda educarlo. Cuando Dios creó los ángeles, creó al que era el músico principal en el cielo. Perdón, Jesús siempre fue el músico principal. Satanás era el segundo. Era un sumo sacerdote. Era un director de orquesta, por decirlo celestial. Pero él quiso ser más que Jesús. O por lo menos quiso ser igual. Satanás es un progre, quiere igualdad. Igualdad. Y qué raro que los que quieren igualdad dicen, no, tenemos que tener un parlamento 50% hombres y 50% mujeres. Pero cuando se trata de adoptar niños, no, pues queremos igualdad, que el niño tenga un papá y una mamá adoptivo. Ah, no, pues no, es que eso no es igualdad. Cuando les conviene igualdad. No, que sean 2 mujeres o 2 hombres. ¿Dónde está la igualdad ahí? Resulta que lo único que hay con paridad de género es el matrimonio. Un hombre y una mujer, 50 y 50, que forman un todo. Por eso le digo, la gente está loca. Es una locura maligna, una locura diabólica que maneja este mundo, ¿correcto? Entonces dice el 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
en él también vosotros, en Cristo, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados, porque si no fuésemos sellados con el Espíritu de Dios, sería imposible ser cristiano. Estaríamos no con deseos de orar, estaríamos con deseos de carretear, de salir, de distraernos. Necesitamos amigos, necesitamos la conversa del mundo, necesitamos el espectáculo, lo necesitamos. ¿Sabía usted que hay cristianos que cuando juega su equipo favorito no se congregan? Y se supone que son cristianos. No, juega mi equipo. Total, Dios está siempre. No es un amor perfecto hacia Dios. Como dice la palabra, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Tú puedes amar los deleites? Sí. Sí. Sí, pues. Sí, pues. ¿Qué comida te gusta? No me respondan, piensa en lo que más te gusta comer. El problema es que hay gente que ama eso más que a Dios. A Dios hay que amarlo por sobre todas las cosas. Amén. A mí también me gusta dormir bien. A mí me gusta comer cosas que me gusten. A mí me gusta tomar cosas que me gustan. A algunos les gusta el café, a otros el té, a otros las gaseosas, a otros les gusta el agua. A ti te pueden gustar y puedes amar muchas cosas. Pero cuando amamos más las cosas que a Dios, nos convertimos en religiosos. El rey Saúl se perdió, terminó suicidándose, murió endemoniado. ¿Por qué? Si él adoraba a Dios, pero no obedecía a Dios. Y hay una generación hoy cristiana que se llama la Odisea, que está llena de hombres y mujeres con el espíritu de Saúl, que alaban, pero no aman a Dios más que todas las cosas. No le obedecen a Dios. Son capaces de decir no a todo lo que saben que es de Dios. No miran la majestad divina. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribe en una de las cartas pastorales que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Dios no le molesta la abundancia, a Dios no le molesta que en un momento tú tienes los medios, llenes el refrigerador de todo lo que te gusta, a Dios no le molesta. Lo que Dios no quiere es que amemos las cosas más que a Dios. Dios no quiere que amemos más su mesa que a Dios. Hay gente que ama más su ministerio que a Dios. Hay gente que ama más a la iglesia que a Dios. Hay gente que ama más su fe que a Dios. Han hecho de su propia fe un nuevo Dios y quieren mostrar su fe. No quieren mostrar a Jesús. Entonces, cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que puso en orden el cosmos, puede poner en orden tu vida y la mía. Y eso es lo que ha hecho Dios a través de los siglos. Lo que dice acá, que nosotros tenemos acá en el versículo 13 estábamos viendo, dice en la segunda parte, o sea, la primera parte, perdón, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y el Espíritu de Dios vino a la tierra a quedarse en aquellos que aman a Jesús. Está en ti, está en mí. Y dice el 14. Él lee el 14 fuerte, por favor. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Hasta la redención de la posesión. ¿Cuál es la posesión de Dios? En este caso, nosotros. Dios nos posee para sí, porque nos compró. Nos compró a precio de la sangre de Jesucristo. Nos compró. Y el Espíritu Santo dice que es las arras, el sello del Espíritu de Dios es las arras. ¿Qué son las arras? Las arras es una garantía divina. Algunos busquen, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 1, y otro, Segunda de Corintios, capítulo 5. Por favor, los que encontraron Corintios 1, el versículo 22, léelo fuerte. Lea a alguien que lea bien, por favor. Ya no es discriminación, pero necesitamos que lean bien ahora. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha sellado, ¿cierto? Amén. Y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Las arras. 5:5. Segunda de Corintios. Para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos hizo para esto Dios y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué es las arras? Una prenda de garantía, se usaba en comercio. Se usaba en comercio. Las arras en algunos países antiguos, y me parece que todavía lo practican, es una dote que se le llevaba a la novia antes del matrimonio. Y eso sellaba un compromiso. Sellaba un profundo compromiso. En el caso divino, es como un pie, una muestra que Dios nos da. Cuando el criado Eliezer fue a buscar esposa para Isaac, el hijo de Abraham, lo mandó con un cargamento de joyas, de oro, de diamantes, de piedras preciosas, con gallo y todo. Lo envió a la Mesopotamia a buscar esposa para su hijo. Y le llevó las arras, le llevó muchas joyas a la que iba a ser la esposa, la prometida de Isaac, su hijo. Y le llevó, no sé, me acuerdo, parece que 12 camellos cargados a la que iba a ser la novia. Asimismo, Dios a nosotros nos ha dado las arras, lo más precioso, la presencia del Espíritu de Dios. Son las arras, la garantía divina. Es por eso que tú puedes amar a Dios. Según lo que leyó nuestro hermano en el 1:22 de Segunda de Corintios. Léelo de nuevo, por favor. ¿No? Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué función cumplen las arras? Que cuando te viene la prueba, la dificultad, la pena, desde el corazón te habla el Espíritu de Dios y te dice, tranquilo, espera, ya viene, ya viene. Nos habla dulcemente. Por eso que las penas con el Señor son nostálgicas, dulces, profundas. La pena se transforma en una sensación de dulzura. Es porque la presencia del Espíritu de Dios, como dice también
la palabra, que Jesús habita por la fe en nuestros corazones, donde habita su espíritu. Entonces Dios nos ha dado un adelanto. Por eso existen los dones espirituales, los regalos de Dios, la presencia de Dios en nosotros. El Señor no nos selló solo por fuera, también nos ha sellado por dentro. Está en nosotros el Espíritu Santo. Por eso que podemos echar fuera demonios. Por eso que podemos soportar las pruebas, las dificultades. Por eso entendemos lo que no entendemos racionalmente. Aunque Dios no va contra la razón, sino más allá de ella. ¿Por qué le pasa esto a mi hija? Si yo amo a Dios y la misma hija, ¿por qué me pasa a mí esto? A lo mejor lo sabe y lo entiende. Y por eso que podemos dar gracias a Dios aún en medio de los conflictos, en medio de los problemas. Por eso que muchos cristianos que cuando van a ser muertos mueren cantando, si es la locura del Evangelio, que solo se hace patente en los conflictos. Por eso que callamos a la ofensa. Por eso que hay gozo en Pedro y en Juan cuando fueron azotados para que no predicaran más a Jesús y salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. El gozo del Señor es las arras, una garantía que nos dio. ¿Cómo es la garantía? Tú crees en mí, sabes que el Evangelio es cierto, sabes que Jesús murió y resucitó, lo crees en tu corazón. Bueno, dice acá en Efesios y en Corinto que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras. ¿De qué aquí en Efesios? Yo leí en Efesios 14. Arriba dice, en la última parte, que habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos marcó para Él, nos puso una marca, nos puso un timbre divino. Y ese timbre nos envolvió totalmente, nos sumergió, nos bautizó en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. La simpleza dice no, para ser bautizado en el Espíritu Santo tienes que hablar en lengua. Oye, la persona que se entregó de todo corazón. Por eso no hay duda de muchos que más allá que les guste hablar, se ve en ellos la llenura del Espíritu Santo y tienen que andar más en ella aún. Debieran convertirse en máquinas de predicar el Evangelio porque saben que Jesús está dentro de sus vidas. ¿Quién está? El Espíritu de Dios. Las arras, un adelanto, una garantía, un regalo, un pie. Antiguamente, yo me acuerdo, la primera radio que compré en Eric, la casa del pie chiquitito, decía. Fui a Eric en Estación Central. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuánto vale esa radio? ¿No está viendo que ahí tiene el precio? Ah, sí, pues ahí la veo. Es que tengo catarata. Esto fue en el año 79. Vale tanto. Hoy, ¿en cuántas cuotas? No, la puede comprar en 10 cuotas. Sin interés. Y el 10% de pie. Ay, yo, ¿la puedo llevar ahora? Sí. Hice los papeles, firmé los pagarés, se firmaban unas letras, no sé si alguien se acuerda, no, son muy jóvenes. Sí, Te pasaban un talonario y tú firmabas las letras. Y tú pasabas un pie y te entregaban la radio. Yo había dado las arras. Ellos habían creído que yo les di un adelanto y que yo iba a pagar todo. Y lo pagué todo, fíjate. Hasta cuando era mundano me gustaba pagar mis compromisos. Porque me crié en medio de gente de una población media siniestra, estafadores, ladrones. Y yo los quería a todos, pero yo no quería ser así. No me gustaba cómo hablaban, yo quería hablar bien. Se quedaban con cosas, yo no quería. Yo tenía ganas de encontrarme algo para ir a devolverlo, de verdad. Y era un mundano.
No sé qué pasó. Salí así nomás, pues medio tonto. En fin. El pie son las arras. Y es una sana costumbre comercial de que tú das algo en garantía. Y Dios nos dio la garantía de su presencia. Por eso puede entender el Evangelio. Tú dices, hay gente que no ama a Dios, no entiende el Evangelio. No entiende. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso digo yo, la enseñanza, la teología, es para los cristianos, los que tienen el Espíritu Santo. No es para el mundo. Al mundo se le predica a Jesucristo crucificado por ellos. Nada más. Jesús murió por ti en la cruz. Jesús pagó. No andes dándole estudios bíblicos a los mundanos. Oye, explícame el Apocalipsis. Sí. Va a decir, hoy tú qué sabes, ¿ah? Pero lo van a usar en contra de otros cristianos que no saben. Entonces, tú y yo tenemos la garantía del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso la palabra la creemos. Porque está el Dios viviente en nosotros. Está el Dios vivo en ti y en mí. Por eso soportamos. Por eso que las penas son dulces. Por eso que no terminamos colgados como Judas de un árbol, que es lo que humanamente mereceríamos. Pero la misericordia de Dios no nos pagó conforme a nuestros hechos, sino que nos pagó conforme a la fe en Jesús, en aquel que pagó los pecados. Por eso el sello de Dios te acompaña donde tú vas. Gloria a Dios, sí. Por eso que Dios te ve como alguien especial. Todos somos especiales para el Señor. Por eso debes pensar en el amor de Dios. Tú y yo tenemos derecho a pensar y decir sí, Dios es amor. Porque Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Si Dios amó al mundo, pero todo el amor de Dios se vuelca sobre los que le creen. Por eso, cuando un hermano parte de esta tierra, decimos, hasta pronto. Nos veremos en la eternidad. No le hablamos a la persona que murió porque ya no está, sino hablamos a la memoria. Y bendita sea la memoria de todos los hijos de Dios que van partiendo de esta tierra. Bendita sea la memoria de tu familia que partió con el Señor. Benditos sean en su memoria, porque no están acá para escucharnos. Porque el Espíritu Santo lo que anhela es la venida del Señor. ¿Quién nos hace amar? La venida del Señor. Quiero que vamos a Romanos 8 para terminar. Sí, verdaderamente aquí terminamos. Romanos 8. Romanos 8, ya. Romanos 8 decimos, ...25, 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Me está oyendo? De nuevo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué no vemos? Las promesas de Dios. ¿Cuáles? Las de la vida eterna. Yo sé que voy a vivir en una ciudad de oro puro, pero un oro de tan alta ley que más que dorado es transparente, diáfano como el cristal. Que veré un mar de cristal, o no de cristal, como de cristal. El canto dice calles de oro, mar de cristal. Veremos un río maravilloso como no lo han visto nunca nuestros ojos.
Buscaremos una ampolleta y no. Estará la gloria de Dios iluminando esa gran ciudad donde viviremos. Veremos ángeles por todas partes, serafines que alaban a Dios, querubines que guardan la gloria de Dios por la eternidad. Conversaremos con los ángeles, conversaremos con los profetas, con los que partieron antes de nosotros. Veremos a nuestra familia que se salvó en Jesucristo. Entonces lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, con paciencia. Vamos en este mundo que no nos pertenece. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No nos pertenece este mundo. Por eso que nuestra intervención tiene que tener límites en la política, en las culturas, hasta donde Dios nos permite nomás. Nada más que ello. Seguimos. Y de igual manera el Espíritu ¿con qué? ¿Con mayúscula o minúscula? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en esta debilidad, en que Dios permite hasta que nos enfermemos y nos debilitemos a veces. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Nadie puede enseñarle a otro y decirle, tú oras mal, yo te voy a enseñar. Podemos dar pequeñas directrices, pero el tremendo Pablo dice, y ya no era un joven, ya aquí estaba ciego, no veía, ya estaba anciano, le faltaba muy poco para ser decapitado. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene y como que se encoge de hombro. No lo sabemos. Pero, el pero de Dios siempre es positivo y bueno. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa indecible? Que es indecible. Que no se puede decir. Entonces, yo siempre hago una caricatura linda, porque hay caricaturas feas, burlonas y otras lindas, ¿cierto? Le digo, Señor, a lo mejor estoy pidiendo puras cosas que no, pero yo sé que tú estás intercediendo por mí. Y le dice al Padre, mira, este está pidiendo puras pescadas, pero esto es lo que necesita y esto es lo que quiere. En el fondo de su corazón, donde yo habito en él, digo esto respecto a ti también. Entonces nadie puede ser maestro de la oración. A Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y él les puso un modelo genérico de oración. Porque a la final la comunión es de cada uno con Dios. Aunque seamos un grupo, un cuerpo, cada uno es en particular para Dios. Amén. Gracias, Señor, por eso. Seguimos. Y dice, 27, más el que escudriña los corazones. ¿Y quién escudriña los corazones? Dios. El que escudriña los corazones, ¿qué hace? ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Sabe cuál es la intención. Sabe lo que realmente necesitamos. Por eso te digo, si tienes que orar, ora nomás. Hay un momento en que yo me he puesto a los pies del Señor y le digo, Señor, gracias, gracias. Gracias por todo, por vivir. Ayúdanos, ayúdame. Nada específico. Y es tan exquisito, es tan delicioso. A veces no tenemos mucho que decirle, aunque las peticiones son muchas. Pero hay momentos de oración que no le hablamos nada. Solo gracias o guardamos silencio. Y fíjate que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Estamos llenos de la intercesión divina,
Los ángeles no interceden, los ángeles nos cuidan nomás. Imagínate tú. Siempre me pongo por ejemplo, no es que quiera ser tan personalista, pero ustedes me entienden. Voy a poner a otro. Viene y le va a caer un avión en la cabeza a nuestro modelo, a Edu. Y el Señor envía a los ángeles, corran, hagan andar ese avión, que siga, porque hay otros hijos míos que tienen que seguir viviendo. No se dieron ni cuenta en el avión que se iban a caer, pero los aviones arreglaron los motores y el avión siguió su curso y no le cayó. Después le va a caer un helicóptero y el Señor dice, no, envía a sus ángeles, tomen ese helicóptero que no le caiga en la cabeza a mi hijo Eduardo. Pero hay un momento en que puede venir cayendo un misil perdido de la guerra de Ucrania y viene directo a donde está Edu. Y los ángeles le dicen, padre, déjenlo nomás. Y llegó la hora en que partía nuestro hermano. Perdón que te use como modelo, pero los presupuestos no son tan altos. Así actúa Dios. Hay un momento en que ya deja y le dice, dejen, pónganse al lado para que lo traigan nomás, para que traigan su alma acá. Por eso no sabemos lo que pedimos, pero sí es bueno que oremos unos por otros. ¿Están acá? Es bueno que oremos unos por otros, ¿verdad? Y dice, 27 de nuevo, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Yo. ¿Quién es santo acá? Yo. Dios me apartó, me santificó, porque yo no soy capaz de santificarme a mí mismo, porque toda verdadera santidad viene de Dios. Si esto es bien claro, si tú no quieres seguir pecando, hay un momento en que el Espíritu de Dios te despierta y le dice, Señor, en realidad te estoy ofendiendo. Estoy ofendiendo a mi familia con esto. Estoy ofendiendo a mis hermanos. Ya no quiero hacer más esto. Y fíjate que ahí viene la fuerza de Dios y te ayuda en la debilidad. Porque cuando nos damos cuenta de la debilidad, Dios nos hace fuerte en él. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Cuando reconocemos la debilidad. Por eso el Señor busca una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Busca una iglesia que se decida a amarle principalmente y a no andar llenándose de aquellas cosas que nos gustan, que a lo mejor son agradables, pero que las hemos puesto por sobre Dios. Y eso nos puede costar la vida eterna. Porque Dios no nos va a echar de su vida eterna, pero nosotros podemos salirnos. Nosotros podemos salirnos. Hace un tiempo atrás, no sé si fue en otro país o en Chile, que había una carrera, una maratón que son 42 kilómetros. Y un tipo que iba adelante se equivocó de camino de la meta y lo siguieron todos. El problema es que no escuchaban a los asesores que estaban a la orilla indicándole. Todos seguían al que iba adelante. Y no vieron récord. Llegaron a la meta porque se tuvieron que devolver todo, pero perdieron todos los récords porque se demoraron como 5 minutos más de lo que siempre se demoraban esas maratones. Nosotros podemos atrasarnos a veces, pero la velocidad de Dios es muy distinta. Por eso debemos confiar en Dios, solo en Dios y nada más que en nuestro Dios. Amén. Y saber que es el Padre nuestro, porque nos dio a su Hijo como propiciación y nos ha dado las arras, la garantía de la salvación, de la presencia de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Y ese es el que anhela la oración, es el que nos hace glorificar a Jesús, es el que nos hace distintos a este mundo.
Es el que hace al hombre, la mujer valiente en extremo. Cuando enfrenta la muerte, nunca piense. Así como tú no tienes que pensar, como lo dijo el Señor, cuando los lleven ante las autoridades y ante los reyes o gobernantes o en la sinagoga, no se preocupen de lo que van a decir, porque en la misma hora el Padre les dará la palabra que tienen que decir. Todos decimos, oh, yo no quiero ser perseguido, no quiero soportar persecución ni golpe. Pero te digo que en el momento Dios se hace cargo de nosotros. Y no sé cómo, los más cobardes de los cristianos, cuando enfrentan la muerte por Él, algo pasa, no lo niegan y mueren gozosos. Porque el Señor les abre los cielos y ven a Dios. Y si somos capaces de soportar golpes, pinchazos, quemaduras, que nos enterramos un clavo, que nos pegamos un martillazo, que nos salta aceite caliente a las manos, a la cara, y lo soportamos, y no es por causa del Señor, somos capaces de soportar cosas increíbles con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No es señal de estar lleno del Espíritu Santo andar bailando todo el día ni hablar en lenguas. Porque aunque yo puedo hablar en otras lenguas, es solo para mí y para Dios, no para la iglesia. Y es solamente por mi debilidad. Porque los fuertes tienen otras cosas. Hay gente más fuerte que nosotros acá. Pero Dios nos ama por igual. Recuerda siempre, tú tienes las arras del Espíritu. Tienes una marca de Dios, indeleble. Por eso que los demonios te temen. Por eso si un día vas a enfrentar a un endemoniado, tienes que pararte y decirle, en el nombre de Jesucristo, ándate fuera. Y te van a obedecer, porque tienen la presencia de Dios en ti. Amado Padre, muchas gracias por este bello, hermoso día, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno. Y te damos la honra, la gloria y el reconocimiento a ti, porque tú eres el que hace todas las cosas. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque has puesto a un ángel que nos cuide, Señor, personal, tu palabra lo dice. Y gracias, porque aunque a veces estemos orando erróneamente, Señor, tú nos vas a guiar, tú nos vas a dirigir, tú vas a enderezar. Si hay alguna oración blasfema, y tú nos vas, Señor, a dirigir, porque tú eres todopoderoso, aún en las cosas que se ven pequeñas para nosotros. Muchas gracias por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien, la paz de Jesucristo sea con ustedes. Muchas gracias. Por favor, les ruego que pongan su like para que el algoritmo de YouTube no nos borre y pueda llegar esta palabra a más de alguien por ahí. Gracias, gracias por todos. La paz del Señor es con ustedes. Shalom.